de la tuberculosis. Recordemos, ustedes ya han hecho microbiología, patología también sobre tuberculosis. Llevamos el curso el semestre pasado, doctora. Muy bien. Entonces, recordemos pues que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa de alta transmisibilidad, de diferente presentación clínica, ¿no? Entonces, está producida por los microorganismos que pertenecen a la familia de las micobacterias. Esta enfermedad tiene amplia distribución mundial. El responsable de la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar en más del 95% de los casos es el Mycobacterium tuberculosis, que también tiene la denominación de bacilo de Koch, que fue puesto su nombre en honor a quien descubrió el medio en el que se transporta y se puede aislar esta bacteria. Vamos a retroceder. Muy bien. La tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública muy importante por la alta mortalidad que ocasiona a nivel mundial. Antes la tuberculosis era prácticamente una patología que se veía en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo como el nuestro, ¿no? Donde la tuberculosis es endémica y de alta prevalencia. Pero desde la década del 70, en que comenzaron a aparecer los casos de pacientes infectados de VIH, aquellos que llegaban a la fase SIDA, que morían de la tuberculosis, ¿no? Entonces hay una gran afinidad de la tuberculosis con el virus del VIH-Sida. Entonces, ahora los pacientes que fallecen de tuberculosis no solamente son en países desarrollados, sino también en países desarrollados. Entonces, por eso es que la Organización Mundial de la Salud ya ha ideado esquemas de tratamiento destinados a erradicar el contagio, la transmisibilidad y evitar la morbimortalidad, ¿no? Entonces, si el esquema se inicia en forma precoz, apenas se establece el diagnóstico, entonces el pronóstico es bueno, porque la tuberculosis no complicada es potencialmente curable. Pero también tenemos los casos de tuberculosis resistente a los fármacos antituberculosos de primera línea y por eso podemos contar con fármacos de segunda línea y hasta de tercera línea. Y también tenemos estrategias para tratar a los pacientes con tuberculosis multidrogo resistente y extremadamente resistente. Muy bien, ¿no? Entonces en el año 2019 teníamos a nivel mundial 10 millones de casos nuevos de tuberculosis. Y de estos, el 11% corresponden a población menores de 15 años, ¿no? Y cabe resaltar acá que la tuberculosis del niño es muy diferente a la tuberculosis del adulto, ¿no? Entonces, como que hay particularidades que se tienen que estudiar aparte. Y 16% de todas las muertes adjudicadas a la tuberculosis corresponden a pacientes pediátricos. En el Perú es de alta prevalencia, ¿no? Es de 100 a 199.000, que es más o menos 116.000 por cada 100.000 habitantes. Es bastante alto. Y 7% de los casos en nuestro país en el año 2020, el Perú tenía un 7% de casos multidrogoresistentes, ¿no? Y esto está en relación a un diagnóstico tardío o al contagio de pacientes con ya tuberculosis MDR y que no se utilizan los fármacos adecuados, ¿no? O sea, hay esquemas que son para la tuberculosis sensible y esquemas que se tienen que diseñar prácticamente de forma individualizada para caso de TBD MDR. El agente etiológico es el Mycobacterium tuberculosis en más del 90% de los casos, ¿no? Ustedes saben que es un bacilo ácido alcohol resistente. La tinción de Sil-Nielsen es la que nos permite hacer hacia la baciloscopía directa el diagnóstico.
mide aproximadamente 3 milimicras y recordemos que es un aerobio estricto, ¿no? Entonces, de las formas de las tuberculosis, de la enfermedad tuberculosa, la más frecuente es la tuberculosis pulmonar, porque obviamente el bacilo ingresa por vía aérea, ¿no? A través de las gotitas de flush. Otra de las particularidades que tiene el bacilo tuberculoso es la complejidad de su membrana, de su pared celular. La pared celular es bastante compleja y eso hace que con mucha facilidad puedan desarrollar resistencias a las monoterapias. Entonces, una de las primeras consideraciones que ustedes deben de tener es que la tuberculosis siempre se va a tener un tratamiento exitoso con la combinación de drogas, ¿no? Y hay esquemas pues ya aprobados mundialmente para el manejo de la tuberculosis. Hoy día nos vamos a dedicar a estudiar el tratamiento de la tuberculosis sensible y la forma pulmonar. Entonces, el bacilo de la tuberculosis tiene tendencia a formar granulomas, ¿no? Y tiene otras características de sobrevivencia que inhiben la unión del fagosoma con el lisosoma. Entonces, aparte que la pared es rica en ácidos micólicos y eso tiene que ver con el mecanismo de acción de algunos de los tuberculicidas. Bueno, entonces más del 95% Mycobacterium tuberculosis, pero también tenemos otros gérmenes como el Mycobacterium bovis, el Mycobacterium africanum y el Mycobacterium microtium. Y en el humano se considera que el Mycobacterium tuberculosis es el responsable de la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, pero tenemos también algunas bacterias atípicas que a veces no se pueden identificar, ¿no? Aquí repetimos lo mismo, agregamos la especie del Mycobacterium carnetis, ¿no? Entonces, a todo este complejo se denomina el complejo del Mycobacterium tuberculosis. El mecanismo de transmisión es por vía aérea directa y el paciente enfermo de tuberculosis va a eliminar los bacilos al toser, al estornudar, al cantar, al reír, al escupir, ¿no? Entonces, y el bacilo se queda en el medio ambiente y puede ser llevado por las corrientes de aire, ¿no? Entonces, por eso su gran contagiosidad y alto grado de transmisibilidad. La tuberculosis se desarrolla en dos etapas, ¿no? Entonces, la lesión primaria o la infección tuberculosa se lleva a cabo siempre en el pulmón, ¿no? Que el pulmón es un órgano bien aireado, sobre todo los lóbulos superiores, y el Bacillus tiene predilección por desarrollar la prima infección tuberculosa en el lóbulo superior derecho, ¿no? Entonces, la primera etapa de la reacción del paciente que se pone en contacto con el bacilo de Koch es desarrollar la infección tuberculosa. Y luego de algún tiempo o periodo de latencia, se puede desarrollar la tuberculosis secundaria, que es la enfermedad tuberculosa, ¿no? O sea, la primoinfección evolutiva va a dar lugar a la enfermedad tuberculosa. Un enfermo puede contagiar rápidamente a 20 personas en una tosida, entrado, por ejemplo, si el paciente enfermo está en un ambiente cerrado, por ejemplo, un medio de eh, un autobús, el tren eléctrico, entonces el paciente tose, estornuda y probablemente se van a quedar alrededor de 20 pacientes infectados. Obviamente hay mecanismos patogénicos que van a condicionar la aparición de la enfermedad tuberculosa, ¿no? Entonces, en realidad no hay nadie inmune a ser contagiado por el bacilo de la tuberculosis. Una población bastante afectada suele ser los trabajadores de la salud, porque creemos que podemos ser inmunes, que estamos bien nutridos. Entonces hay que tener, yo siempre les recomiendo a los alumnos, ustedes saben que yo soy pediatra, y a pesar que la transmisión de un niño a un adulto es muy poco probable, siempre les aconsejo
que tengan todas las medidas de precaución para evitar los contagios, ¿no? Pero aparte de este grupo poblacional de alto riesgo para desarrollar la enfermedad, por ejemplo, los profesionales encargados del programa de control de tuberculosis, hay varios pacientes que lamentablemente desarrollan la tuberculosis XDR o MDR, ¿no? Entonces hay que tener mucha precaución. Ustedes saben que se necesita de mascarillas o protectores respiratorios sobre N95, ¿no? Entonces mascarillas N95 o N100 para impedir que se filtren los bacilos de la tuberculosis. Entonces, otra población susceptible son los pacientes infectados del virus del VIH, ¿no? Y sobre todo aquellos que han evolucionado que tienen a la fase SIDA, ¿no? Que tienen un recuento de CD4 por debajo de 200. Eso es bastante frecuente que se desarrolle la infección, ¿no? Incluso en esta población estaba recomendada hasta hace algunos años en que se haga la profilaxis de la tuberculosis, ¿no? Pero se ha dado los resultados que no es muy conveniente, que de repente es más el riesgo de desarrollar reacciones adversas a los antituberculosos, que se denomina RAFA, que el beneficio que pueda dar. Entonces, lo que sí hay que recomendarle al paciente que mientras tenga recuento bajo de CD4, tiene que evitar exponerse a contagios de personas infectadas. La desnutrición es otro factor importante. El estado nutricional es muy importante porque ustedes saben que es la que nos va a generar nuestros mecanismos primarios de defensa inmunológica. Entonces, la producción de inmunoglobulinas, la producción de la inmunoglobulina celular adecuada, etcétera, tiene que ver mucho con la nutrición adecuada. De los pacientes, sobre todo los niños desnutridos de tercer grado, siempre hay que hacerles despistaje de tuberculosis. Igual que los pacientes, por ejemplo, que no se alimentan bien. Muchas veces hablamos de desnutrición como si fuera solo la malnutrición calórico-proteica, pero también tenemos el riesgo que el otro tipo de malnutrición es la obesidad. Entonces, muchas veces incluso alumnos de ciencias de la salud, por los horarios que tienen, no se alimentan adecuadamente, no se alimentan adecuadamente, entonces también tienen algún grado de desnutrición. Por ejemplo, que en vez de almuerzo lo reemplacen con una gaseosa y galletitas de soda, o con una gaseosa y un alfajor. Entonces, eso es que el paciente no recibe diariamente el aporte calórico proteico adecuado. Otro factor de riesgo es la diabetes. La diabetes es una enfermedad inflamatoria donde los niveles de glicemia pues van a alterar muchos órganos y va a hacer que los pacientes sean susceptibles a desarrollar múltiples enfermedades y dentro de los infectos contagiosos la tuberculosis. El alcoholismo, igualmente. El paciente alcohólico crónico tiene esta tendencia a desarrollar tuberculosis. Otras inmunodeficiencias que pueden ser congénitas o adquiridas, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que reciben corticoterapia en forma prolongada o pacientes que han sido esplenectomizados también son susceptibles de desarrollar tuberculosis. Y obviamente el hacinamiento a nivel familiar o institucional, ¿no? O sea, un enfermo tuberculoso puede contagiar dentro de un internado, dentro de la cárcel, por ejemplo. Las cárceles son lugares donde la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar son de alta incidencia. Ahora, el hacinamiento, por ejemplo, tenemos que es muy frecuente en las viviendas múltiples, por ejemplo, edificios, callejones, donde el ingreso para múltiples familias es uno solo, ¿no? Entonces, el ascensor, ahora que han proliferado tanto los edificios, es también un lugar de contagio bastante frecuente. El síntoma principal de la tuberculosis es la tos, ¿no? Incluso desde el punto de vista epidemiológico, un sintomático respiratorio es aquel paciente que presenta tos por más de 15 días. Ahora, la tos puede ser seca o productiva.
generalmente es una tos productiva, ¿no? Con una expectoración mucosa. Ahora, cuando la enfermedad ya es avanzada, es característica en la presentación de expectoración noctoica o franquemoctis. Otros síntomas que se pueden asociar es la pérdida de peso, ¿no? Un paciente que baja 5 a 7 kilos, acompañado de astenia, de febrícula, porque la fiebre suele no ser muy alta, es alrededor de 38, entre 38 y 39 y medio, pero sí se acompaña de sudoración profusa durante la noche. También se asocia falta de apetito, cansancio, decaimiento. Esos son los síntomas. Puede ser también dolor torácico, o si es una forma extrapulmonar, o sea, se desarrolla una tuberculosis secundaria y va a depender la sintomatología del lugar afectado, ¿no? O sea, la tuberculosis ósea, la tuberculosis meningia o meningoencefálica, los tuberculomas, las tuberculosis articulares, por ejemplo, una monoartrosis de rodilla, muy sugestiva de tuberculosis articular. El mal de Pot también es frecuente, ¿no? Bueno, hay muchos métodos de diagnóstico que ustedes ya han desarrollado en el curso de microbiología y también en el curso de patología. Entonces, lo único que nosotros tenemos que recordar que necesitamos el hallazgo del bacilo tuberculoso, y el 100% de diagnóstico de certeza lo da la baciloscopía directa. Hay otras pruebas que nos van a permitir tener el diagnóstico en corto tiempo, porque ustedes saben que el frotis tiene que ser a través de la toma de muestras del esputo. Cuando el paciente no tiene expectoración, entonces hay que hacer esputo inducido. Incluso los niños se puede hacer aspirado gástrico, y mínimo hay que hacer 3 muestras. Y a veces las 3 primeras muestras son negativas y nos sale la cuarta y la quinta positiva. Nos ha pasado a nosotros con los pacientes pediátricos, ¿no? Porque los pacientes pediátricos son paucibacilares, ¿no? No hay mucha población bacilífera, porque la tuberculosis del niño es una primoinfección evolutiva, es una tuberculosis primaria, no suele desarrollar lesiones cavitarias, ¿no? Salvo que la enfermedad ya tenga algunas semanas o meses de duración y haya sido confundida con un asma bronquial, con una hiperreactividad bronquial. Entonces, al igual que en el adulto, en el niño sintomático de más de 15 días de tos, hay que hacer el depistaje de tuberculosis, porque los niños pueden asistir al colegio y el niño casi siempre se contagia de un adulto enfermo. Tenemos muchos pacientes que se contagian del profesor, del tutor, de la persona encargada de la disciplina en el colegio. Se pueden contagiar de familiares directos que viven dentro del hogar. Entonces, ya sabemos que el hallazgo del bacilo de Koch, bien sea por el frotis directo o por cultivo, lamentablemente ustedes saben que el bacilo tuberculoso es de crecimiento lento, y el cultivo, el primer reporte lo pueden dar generalmente a los 21 días, ¿no? Después lo dan a los 21 días, a los 60 y a los 90 días. A veces tenemos que esperar hasta 3 meses para poder obtener un cultivo positivo, ¿no? Obviamente hay métodos de diagnóstico más rápidos desde el punto de vista microbiológico, pero también tenemos otros criterios, ¿no? Como por ejemplo el criterio inmunológico, que es el hallazgo del TBT, del PPD positivo, el criterio clínico, que hay que hacer unidad clínica porque, como les dije al inicio, la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar puede ser de presentación clínica variable. Entonces no hay nada patognomónico en el cuadro, pero hay síntomas sugestivos. Entonces tenemos el criterio radiológico y, muy importante, el criterio epidemiológico, ¿no? Donde hay un enfermo tuberculoso, hay que pensar siempre primero en tuberculosis antes de diagnosticar otra patología respiratoria, ¿no? Muy bien, eso nos sirve. O sea, de tuberculosis uno puede hablar muchas horas, pero nosotros nos vamos a reducir a lo que está relacionado con el tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, las poblaciones bacilares sí son importantes recordar
porque en base a esto vamos a tener que algunos fármacos tienen mayor actividad sobre ciertas poblaciones bacilares. Entonces, básicamente hay 3 hasta 4 tipos de poblaciones bacilares en las reacciones tuberculosas. La inmensa mayoría de las bacterias se encuentran en fase de multiplicación y son de localización extracelular. Estas requieren un medio bastante aerófilo, ¿no? Pero también tenemos bacilos tuberculosos que están dentro de las células, por ejemplo, los macrófagos, y esta población es metabólicamente inactiva. Y los microorganismos extracelulares están localizados en los focos de necrosis gaseosa y ahí están completamente inactivos, ¿ya? Entonces, solamente la rifampicina es bactericida en estos compartimentos de las poblaciones bacilares, ¿no? Incluso actúa aunque las bacterias estén en una fase de no replicación. Entonces, aquí está más detallado, ¿no?, que el bacilo tuberculoso puede estar dentro de las múltiples lesiones que presenta el paciente, ¿no?, dentro del tejido afectado. Entonces, por ejemplo, puede estar dentro de los macrófagos, puede estar habitando dentro de las lesiones gaseosas que produce, dentro de los granulomas, ¿no? Y, y a veces dentro de las lesiones que se han calcificado. Entonces, la población A se ubica en las paredes de las cavidades tuberculosas, ¿no?, que son ricas en oxígeno y son las más abundantes en realidad, ¿no? Y son de rápida replicación, ¿no? Su replicación es de 10 a la 8. Y esto sí, por ejemplo, esta población A es susceptible al tratamiento con isoniazida. La población B es la que se ubica a nivel intracelular, básicamente dentro de los macrófagos, y son de replicación lenta y son susceptibles a la piracinamida. La población C es extracelular y se ubican en el calcio, ¿no? Y son de replicación intermitente y son susceptibles a la rifampicina, básicamente. Y la población D son aquellas que están en estado latente en las lesiones calcificadas y realmente allí no llega ningún fármaco. Entonces no son susceptibles a fármacos y esos son responsables de las reactivaciones del paciente, ¿no? O sea, cuando a veces vemos las radiografías y el radiólogo dice, sí, pero la lesión ya está inactiva, está calcificada, no podemos decir que el paciente está curado, porque precisamente a partir de estos focos de calcificación, si el paciente entra posteriormente en una etapa de inmunosupresión, sea por la edad, por alguna neoplasia intercurrente, ahí se pueden reactivar las lesiones tuberculosas. Bueno, entonces respecto al tratamiento de la tuberculosis, tenemos un tratamiento preventivo, que es la vacunación con el bacilo del Calmette-Guerin, ¿no?, que es la vacunación BCG, que en nuestro país es obligatorio que se ponga en las primeras 24 horas del recién nacido, ¿ya? Y también hay que hacer el tratamiento profiláctico en los pacientes con tuberculosis latente o infección tuberculosa, ¿no? Hay criterios, por ejemplo, un niño que no ha sido BCGizado con un PPD más de 5 milímetros, obviamente tiene que recibir su tratamiento profiláctico con isoniazida 3 meses, ¿no? O un paciente que ha sido BCGizado y tiene un PPD mayor de 10 milímetros, también tiene que recibir tratamiento de quimioprofilaxis con isoniazida. O un paciente menor de 13 años que cohabita con un enfermo adulto tuberculoso, también es susceptible de hacer el tratamiento preventivo con isoniazida. En realidad, el tratamiento preventivo se hace siempre con isoniazida, no más de 300 miligramos al día. Luego tenemos el tratamiento de la tuberculosis sensible. Y capítulo aparte es el tratamiento de la tuberculosis resistente, sea la multidrogoresistente o la extremadamente drogoresistente, o sea, las MDR o las TBXDR. En cuanto a los objetivos del manejo de la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar es la detección temprana de casos, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico, en nuestro país están bien detectados los departamentos y en Lima, departamento de Lima, cuáles son los distritos donde es prevalente la tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, en Lima sabemos que el distrito del Agustino, San Juan del Lurigancho,
Coyique, Comas son de alto grado de prevalencia de tuberculosis y en la provincia constitucional del Callao. En el Agustino, por ejemplo, el centro comercial Gamarra, dicen que en una cuadra pueden encontrar miles de pacientes con tuberculosis activa y que no reciben tratamiento. El otro objetivo es instaurar un tratamiento correcto al paciente tuberculoso para evitar nuevos contagios, ¿no? Por ejemplo, si nosotros esto se refiere al hecho de que si nosotros tenemos que el paciente es contacto de un paciente tuberculoso XDR o MDR, no lo podemos considerar que es una TB sensible, así sea el debut de una enfermedad tuberculosa. Tenemos que obviamente esperar el cultivo y ver si realmente es sensible, es una tuberculosis sensible o de repente se contagió de un paciente XDR y ha desarrollado una tuberculosis MDR o XDR, ¿no? Entonces, tratamiento correcto de acuerdo a la sensibilidad del paciente. Después tenemos que tratar de lograr la curación individual, es decir, que no queden poblaciones residuales para que no haya reactivaciones en el paciente y conseguir la curación de la enfermedad, independientemente de su localización y gravedad, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes pediátricos tenemos lesiones muy graves, que son la tuberculosis miliar y la meningoencefalitis tuberculosa. Y aquí viene algo que siempre cabe resaltar, que la vacunación de la tuberculosis, o sea, de la BCG, no protege el desarrollo de la enfermedad tuberculosa, ¿no? Sino protege a las formas graves de la tuberculosis. No previene el contagio, sino el desarrollo de las formas graves de la tuberculosis que puedan contribuir a la mortalidad del paciente. Entonces, y el objetivo más importante es interrumpir la propagación a nivel comunitario del Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Es decir, que el paciente detectado tiene que ser aislado, de repente alrededor de 2 semanas después que se inicie el tratamiento bactericida, tuberculicida, con todas las medidas de bioseguridad. El tratamiento tiene que incluir el aislamiento respiratorio con uso de mascarilla, de repente en una habitación bien ventilada, unipersonal. Sabemos que en los distritos de extrema pobreza eso es pedirle peras al olmo, ¿no? Los pacientes en una sola habitación cohabitan múltiples personas y les sirve de habitación, de sala, zona de preparación de los alimentos, de la ingesta de alimentos y la zona de descanso, ¿no? En una sola habitación y a veces que no es muy grande. Dentro de los principios generales de tuberculosis, entonces, plantea diversas dificultades, ¿no? Porque ya hemos visto que existen poblaciones de bacilos que están en diferente estadio de replicación y en diferentes estadios, ¿no? A veces están en fase de replicación, a veces están en fase de reposo, ¿no? Y tienen diferente actividad metabólica. Ahora, los bacilos tuberculosos que se alojan en las cavidades, o sea, en las lesiones cavitarias, tienen capacidad de multiplicarse, como hemos visto, en forma muy activa, porque es un ambiente aerobio. Y hemos visto que los que se encuentran en el interior de los macrófagos, como es un ambiente microaerofílico, entonces pueden inducir el estado de lacencia porque su replicación es muy lenta. Y los que se encuentran en el interior de las lesiones gaseosas tienen solamente un ciclo replicativo, ¿no? Su crecimiento es intermitente. Esto hace que las lesiones gaseosas sean de difícil manejo. Ahí de repente el esquema 1 tendría que prolongarse hasta 9 meses. Ahora, los bacilos tuberculosos pueden multiplicarse en los diferentes tejidos donde los antibióticos penetran fácilmente o tal vez encontrarse en cavidades pulmonares con calcio donde la penetración del fármaco antituberculoso es mucho más difícil, ¿no? Ya hemos hablado que la compleja pared celular, constituida por una bicapa lipídica, pero también acompañada de proteínas y polisacáridos, le confieren a esta una característica normal de resistencia a numerosos antibacterianos, ¿no? Porque es hidrófago, con escasa permeabilidad. Por eso es que se justifica la combinación de medicamentos, ¿no? Obviamente el uso de la monoterapia va
a condicionar el desarrollo de resistencia bacteriana que nos lleven al fracaso del tratamiento, no solamente del paciente, sino que desarrolle mucha resistencia a los fármacos antituberculosos. Muy bien, entonces por eso cuando hablamos de vamos a desarrollar un tratamiento profiláctico, primero nosotros tenemos que detectar que el paciente no esté infectado y esté desarrollando una infección que progresa a la enfermedad tuberculosa, ¿no? Entonces, si el paciente solo está infectado, sí se justifica el tratamiento profiláctico porque ya les he dicho que se hace con monoterapia, que es con la isoniazida. Pero si el paciente no hacemos un buen diagnóstico y no solo está infectado, sino ya está desarrollando la enfermedad tuberculosa, ahí es que más vamos a contribuir al fracaso del tratamiento. Ya hemos hablado que nosotros podemos hacer uso de otros hallazgos clínicos, radiológicos, microscópicos que nos van a sugerir el diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, tenemos los criterios de Stegen y Toledo que en la tuberculosis pediátrica van sumando puntajes, ¿no? Para ver si tenemos se trata de una tuberculosis latente o es una enfermedad tuberculosa evolutiva. Porque ya hemos dicho que a veces la confirmación de los resultados del cultivo puede demorar mucho, pero sí se justifica esperarlos cuando necesitamos datos de sensibilidad. Es decir, si el paciente se está contagiando de un contacto intradomiciliario de una tuberculosis MDR o XDR. En realidad no existe el esquema ideal, existen esquemas que han sido recomendados y aprobados por la Organización Mundial de la Salud y que es el que vamos a desarrollar más adelante porque es el que se utiliza en el tratamiento de la tuberculosis quimiosensible. Entonces, el tratamiento ideal, digamos, ¿no? Debe reunir los siguientes requisitos. Tiene que ser alto poder bactericida, es decir, los tuberculicidas que tenemos que utilizar son los de primera línea, que todos son bactericidas. Tienen que tener alto poder esterilizante. Tienen que provocar bajo número de recidivas, que el costo sea bajo y que haya buena aceptación y tolerancia. Por lo tanto, no existe un fármaco ideal. Ahora, si la situación del paciente lo permite, el tratamiento debe hacerse en forma ambulatoria. Como hemos dicho, casi pocos son los pacientes que requieren hospitalizarse para iniciar el tratamiento hospitalizado, ¿no? Eso es, por ejemplo, el caso de los pacientes pediátricos, porque tenemos que ver la tolerancia al tratamiento, si es que no desarrolla RAFA en las primeras 2 semanas, o si es una enfermedad de localización grave, potencialmente fatal, por ejemplo, una meningitis tuberculosa, no la vamos a mandar a su casa, la tenemos que tratar inicialmente hospitalizada, ¿no? Pero la tuberculosis pulmonar, que puede ser la neumonía tuberculosa o las formas pleuropulmonares que no tengan derrame, etcétera, sí se pueden manejar en forma ambulatoria, ¿no? Pero sí el tratamiento tiene que ser supervisado para asegurar el cumplimiento, ¿no? Y como les repito, tiene el paciente que estar aislado con aislamiento respiratorio aproximadamente de 2 a 3 semanas, en que generalmente al cabo de este tiempo el esputo ya se va a volver con poca capacidad infectante, ¿no? Obviamente se le recomienda al paciente que evite el contacto con niños, con ancianos o con personas inmunodeprimidas, ¿no? Personas inmunodeprimidas no solamente son los pacientes infectados del VIH, también son pacientes que están recibiendo quimioterapia antineoplásica, pacientes diabéticos, pacientes que reciben corticoterapia prolongada, etc. El mayor riesgo del tratamiento, tanto individual como comunitario, es que pueda desarrollar una resistencia adquirida a los fármacos antituberculosos. Por ello hay que tener 2 principios básicos en el tratamiento antituberculoso. Son el uso simultáneo de varios fármacos, ¿no? Y la duración suficiente del tratamiento. Por ejemplo, en el esquema 1, que es el que vamos a desarrollar, la fase inicial la vamos a hacer con 4 drogas tuberculicidas y la segunda fase, que viene a ser de la consolidación, dura 2 meses, ¿no? Entonces, los fármacos se pueden clasificar de acuerdo a su eficacia, potencia, efecto tóxico y tolerabilidad, ¿no? La clasificación más aceptada lo clasificamos en antituberculosos de primera línea,
que se van a utilizar para el tratamiento inicial de la tuberculosis y los antibióticos tuberculicidas o tuberculostáticos de segunda línea o de reserva, que van a ser utilizados para las formas de tuberculosis resistente o como alternativa en situaciones clínicas aisladas, ¿no? Entonces, dentro de los fármacos de primera línea tenemos la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la piracinamida. Todos estos tienen efecto bactericida, son de rápida absorción por vía oral. Alcanzan niveles séricos rápidamente entre 2 y 4 horas y se excretan a las 24 horas. Estos fármacos, por su naturaleza de ser bactericidas, si son bien utilizados a la dosis adecuada y por el tiempo recomendado, ocasionan baja resistencia y disminuyen el número de recidivas y obviamente acaban con la mayor parte de organismos vivos. Entonces, el tratamiento de la tuberculosis sensible vamos a darlo en dos fases. La fase intensiva, que también se denomina bactericida, y la fase de continuación o consolidación, que se denomina la fase esterilizante. Entonces, repetimos para que no se olviden ustedes, los de primera línea en la fase inicial e intensiva es la isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Y en la fase de continuación es la isoniazida y la rifampicina. La primera fase, los fármacos se administran diariamente de lunes a sábado durante 2 meses. Y la siguiente fase se administran los fármacos 3 veces por semana durante 4 meses, ¿no? Entonces, de esta manera se ha cortado el tratamiento de la tuberculosis a 6 meses como mínimo, ¿no? Entonces, la fase intensiva durante 2 meses con el uso diario de tuberculicidas de primera línea y la fase de consolidación durante 4 meses para que se denomina para los medicamentos esterilizantes, ¿no? Para tratar de erradicar con todas las poblaciones bacterianas que puedan quedar residuales. Bueno, entonces desarrollamos. La isoniazida es bactericida y actúa contra los microorganismos extracelulares e intracelulares, pero siempre y cuando estén metabólicamente activos, o sea, estén en replicación, ¿no? Entonces, pero cuando el paciente, la población bacteriana está en reposo, actúa como un bacteriostático. La streptomicina, que pertenece al grupo de los aminoglucósidos, que es de uso exclusivamente parenteral y que se puede utilizar, por ejemplo, en niños para el tratamiento de las meningoencefalitis tuberculosas, es solo bactericida frente a microorganismos extracelulares. La piracinamida solo actúa contra poblaciones intracelulares, como lo vimos en los esquemas iniciales, porque la razón de usar la piracinamida es acortar el tratamiento. Y el etambutol es bacteriostático y disminuye la aparición de resistencia a otros tuberculicidas, ¿no? A dosis un poco más altas, pero ya tóxicas, puede ser bactericida. Pero la dosis que se usa, 25 miligramos por kilo en promedio, puede ser bacteriostática. Acá tenemos la dosis recomendada para el tratamiento inicial de la tuberculosis en el adulto, ¿no? La isoniazida a una dosis diaria de 5 miligramos por kilo, máximo 300 miligramos. Y en la dosis 3 veces por semana, 10 miligramos por kilo, máximo 900 miligramos. La rifampicina, 10 miligramos por kilo, máximo 600 miligramos. Y en la fase de consolidación, 10 miligramos por kilo, máximo 600 miligramos, ¿no? Entonces, digamos que la isoniazida no se supera la dosis de 600 miligramos por día. Ustedes saben que la tableta de rifampicina viene de 300 miligramos y retrocediendo la isoniazida vienen tabletitas de 100 miligramos, ¿ya? La piracinamida la damos a una dosis de 25 miligramos por kilo, máximo 2 gramos al día. Y en la fase de consolidación, 35 miligramos por kilo, máximo 3 gramos. El etambutol, 15 miligramos por kilo en la primera fase y en la segunda fase podemos dar hasta 30 miligramos por kilo, ¿no? Aquí vamos a mencionar a los fármacos de segunda línea, que se van a utilizar en caso de resistencia a los fármacos de primera línea.
Entonces tenemos un grupo de aminoglucósidos como la kanamicina, la amicacina y la streptomicina. Tenemos las fluorquinolonas, que se puede usar la ciprofloxacina, la levofloxacina, la mofloxacina, la gatifloxacina. Tenemos también otros que son tuberculostáticos antiguos, que son la capreomicina, la etionamida, la ciclosidina y el ácido paraminosalicílico. Algunos de estos, o sea, sobre todo los aminoglucósidos y las quinolonas pueden tener efecto bactericida. Estos fármacos de segunda línea tienen menor eficacia que los de primera línea y pueden ser más tóxicos. Pueden ocasionar mayor resistencia y eliminan microorganismos pues, cuando hacen resistencia a los fármacos de primera línea. Los antituberculosos de segunda línea también se incluyen las de última generación, las quinolonas como la levofloxacina, ofloxacina, mofloxacina, gatifloxacina. También se incluyen la amoxicilina y el ácido clavulánico y algunos macrólidos como la claritromicina y la acitromicina. Recapitulando, el tratamiento debe ser supervisado estrictamente. Existen los programas de tuberculosis a cargo de enfermería y obviamente sí pasan controles médicos periódicos, ¿no? Pero la enfermera y el personal técnico es el que se encarga de hacer la supervisión, ¿no? Entonces, aquellos pacientes que son de riesgo de no cumplir el tratamiento tienen que hacer visitas domiciliarias y hacer la supervisión del tratamiento intradomiciliario. Vamos a hablar sobre la isoniazida. La isoniazida se introdujo en 1952 y viene a ser la hidrácida del ácido isonicotílico. Viene a ser un profármaco. Una vez que se ingiere y se libera, va a producir un derivado que va a alterar la síntesis de los ácidos micólicos en la pared del Mycobacterium tuberculosis. Su activación depende de una enzima, en realidad de un complejo enzimático que es catalasa peroxidasa bacteriana, ¿no? De ahí que las mutaciones en el gen que codifica esta enzima se relacionen con la mayor tasa de resistencia frente a este fármaco, ¿ya? Entonces, repetimos por tercera vez que solamente es activo frente a bacilos en replicación activa. Y la isoniazida constituye la piedra angular del tratamiento por tener una actividad bactericida muy importante y lo que hace que es efectivo en bacilos, fundamentalmente en bacilos extracelulares en las paredes de las cavernas. Se absorbe más del 90% por vía oral, o sea, su absorción es casi completa, y se obtienen altos picos de concentración sérica al cabo de 1 o 2 horas después de su administración. Penetra bien en todos los compartimentos y fluidos corporales, y el alcance de la concentración tisular es muy similar a la concentración plasmática. Dentro de sus efectos adversos, que en el caso de los fármacos antituberculosos se denomina RAFA. Ustedes saben que cuando hablamos de reacción adversa medicamentosa lo abreviamos como RAM, ¿no? Pero desde el punto de vista epidemiológico denominamos RAFA a la reacción adversa a fármacos antituberculosos. Entonces, la hepatotoxicidad pues, se puede producir incluso desde la elevación subclínica de las transaminasas que se producen durante las 2 primeras semanas hasta un 15% de los pacientes. Obviamente, el riesgo de toxicidad hepática va a aumentar con la edad del paciente, con aquellos que tuvieron daño hepático previo o pacientes alcohólicos, ¿no? También pueden desarrollar neuritis periférica e hipersensibilidad cutánea. El aumento de las transaminasas a 3 veces su valor normal va a obligar a retirar el tratamiento temporalmente. En realidad se puede utilizar la isoniazida para el manejo de la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. O sea, como es un fármaco de primera línea, siempre va a estar considerado. La resistencia a este fármaco está relacionada
a las mutaciones en el gen CAT-G, ¿no? Que sabemos que es el complejo de la enzima catalasa. Ahora, las cepas de Mycobacterium tuberculosis con mutaciones de este gen exhiben poca o ninguna actividad catalasa y son altamente resistentes a la isoniazida. Y las mutaciones de este gen que codifica este complejo enzimático de catalasa peroxidasa explican aproximadamente el 50% de los casos que se aíslan clínicamente de resistencia a la isoniazida. Aparte de la hipersensibilidad que también se relaciona con la dosis y la duración del tratamiento, podemos tener dentro de las rafas neurológicas aneuritis periférica, más o menos puede ser hasta el 2% que reciben la dosis recomendada. Desde el punto de vista neurológico, algunos pacientes pueden desarrollar convulsiones, neuritis óptica, atrofia muscular, contracciones musculares, mareos, parestesias, estupor. Esta puede también desarrollar alteraciones psíquicas, incluso pérdida del autocontrol, disminución transitoria de la memoria. Y se cree que el déficit de neurológicos está relacionado con la deficiencia de piridoxina, ¿no? Porque es un cofactor importante en la producción de neurotransmisores que actúan a nivel de la sinapsis, ¿no? Por ejemplo, en el circuito adrenérgico, noradrenérgico y dopaminérgico, ¿no? Por eso es que se recomienda que el paciente reciba concomitantemente la profilaxis con 10 miligramos de piridoxina con cada dosis de isoniazida. Y en caso de que haya manifestaciones neurológicas, se recomienda incrementar la dosis de piridoxina sin interrumpir la administración de isoniazida. Ojo, hemos visto, ¿no? Que la hepatotoxicidad sí obliga a suspender el tratamiento. Las complicaciones neurológicas saben que sean muy graves, como la convulsiones, la neuritis óptica, ¿no? Pero otras manifestaciones neurológicas menores, lo recomendable es aumentar la dosis de piridoxina. En cuanto a la hepatitis medicamentosa desencadenada por la isoniazida, ya hemos dicho que inicialmente en las primeras 2 semanas puede haber una elevación transitoria de las transaminasas y bilirrubinas, pero generalmente no sube más allá de 2 veces el valor normal, ¿no? Por eso es que antes de iniciar el tratamiento hay que tener dosaje basal de transaminasas y bilirrubinas séricas. Ahora, la lesión hepática se relaciona con el metabolismo hepático de la isoniazida, ¿no? Por la formación de la hidracina, que es un metabolismo producto de la acetilación del fármaco, ¿no? Estas enzimas también este fármaco se metaboliza fundamentalmente por desacetilación. La hepatotoxicidad es más frecuente en las personas mayores de 55 años o que tengan un daño hepático previo, como les he dicho, ¿no? O que tengan una ingesta regular de alcohol. Y obviamente, como lo asociamos con rifampicina y piracinamida, que son hepatotóxicos, pues también puede ser contributorio al desarrollo de la hepatotoxicidad. Y obviamente cuando se suspende la administración del fármaco, regresan los niveles normales de transaminasas, ¿no? Las manifestaciones cutáneas son raras. Puede ser una erupción cutánea eritematosa, pruriginosa o maculopapular. Puede también ocasionar alteraciones hematológicas como agranulocitosis, eosinofilia, trombocitopenia y anemia. La isoniazida puede potenciar los efectos de anticonvulsivantes como el diazepam y la difenilidantoína porque interfieren en su metabolismo hepático. Y los corticoides aumentan el metabolismo de la isoniazida, ¿no? Recomendación, si no se puede suspender el tratamiento corticoide, hay que darlo lejos. La isoniazida generalmente se da en la mañana en ayunas y el corticoide pues suele darse después del desayuno, ¿no? Por lo menos un par de horas de diferencia. Bien, esto es cuanto corresponde a isoniazida en forma abreviada. Vamos a desarrollar sobre rifampicina, que es el otro fármaco tuberculicida de primera línea, ¿no?
Se utiliza como tuberculicida desde 1967. Pertenece al grupo de las rifamicinas, junto con la rifabutina, rifapentina, rifalacil y rifoximina. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Lo vamos a ver en la otra clase. No van a inhibir la síntesis de la RNA, del RNA mensajero, ¿no? Porque inhiben la transcripción genética, inhiben a la enzima RNA polimerasa. La rifampicina, como hemos visto, actúa en las tres fases de ubicación de las poblaciones bacilares, ¿no? Tanto en las células en reposo como en las células activas, ¿ya? Y en las latentes. También tiene una buena absorción por el tracto gastrointestinal y la dosis pico es aproximadamente a los 90 minutos hacia 2 horas después de la administración. También penetra muy bien a todos los líquidos corporales y los tejidos, ¿no? Incluyendo su paso a las meninges, aunque penetran mejor si las meninges están inflamadas, pero llega muy bien a todos. O sea, es útil también, al igual que la isoniazida, en la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Tuberculosis ósea, osteoarticular, tuberculosis en cualquier lugar, llega muy bien a rifampicina. Entonces, también dentro de sus reacciones adversas medicamentosas tenemos la hepatotoxicidad y otras molestias gastrointestinales como dolor abdominal, digestiones pesadas. Recordemos que la rifampicina da lugar a la producción de metabolito que tiñe las secreciones de color naranja, ¿no? Y eso hay que advertirle al paciente. Las lágrimas, la orina, las heces, el líquido cefalorraquídeo, el líquido articular, el líquido peritoneal, todo se tiñe de color anaranjado, ¿no? Incluso se le denomina el síndrome del hombre naranja. Recordemos también que la rifampicina es un potente inductor del sistema oxidativo microsomal citocromo P450, ¿no? Y esto por eso es que puede intervenir o interferir en el metabolismo de otros fármacos, como de los anticonceptivos, los anticoagulantes, los corticoides y ciertos antirretrovirales. Tiene buena absorción por vía oral y no es interferida por los alimentos, ¿no? Si bien es cierto que la isoniazida se recomienda tomar en ayunas, la rifampicina se puede dar después del almuerzo. Y alcanza cifras máximas a 2 a 4 horas después de la ingesta, ¿no? Se une a las proteínas plasmáticas hasta un 90% y penetra bien en todos los tejidos y líquidos, dando, ya, bueno, esto repetico ahí aquí. No atraviesa la barrera hematoencefálica en personas normales. Necesita, pues, que la presencia de un proceso inflamatorio a nivel de las meninges. Su excreción es renal y también se elimina por heces hasta un 60-65%. La dosis diaria tope es de 600 miligramos. La resistencia a la rifampicina se debe a las mutaciones en el gen RPOB, cuál es el que codifica la subunidad beta de la RNA polimerasa, que es la enzima con la que interfiere la rifampicina, ¿no? Y de esta manera, pues, no, se inhibe la transcripción bacteriana. Es muy útil también la rifampicina para el uso del manejo de las enfermedades por micobacterias atípicas, del Mycobacterium leprae. Dentro de las RAFas más frecuentes, aparte de las gastrointestinales ya descritas, las manifestaciones cutáneas, puede haber prurito, erupción, conjuntivitis, hipersensibilidad generalizada, ¿no? Y hemos visto que desde el punto de vista hepático puede dar también elevación transitoria de transaminasas, bilirrubinas y fosfatasa alcalina, ¿no? Y puede observarse ictericia transitoria sin otros síntomas y sin signos de daño hepático. Y desaparece al suspender el fármaco. Pero también puede producir hepatitis tóxica, siempre cuando está relacionada a que el paciente haya tenido daño hepático previo, pacientes alcohólicos, desnutridos o de edad avanzada. Y aquí sí se puede presentar ictericia franca y con elevación marcada de transaminasas. Y puede provocar lesiones difusas, ¿no? Dentro de las reacciones hematológicas puede dar púrpura trombocitopénica, leucopenia transitoria y anemia.
También puede haber un cuadro pseudogripal. Incluso puede haber mialgias, artralgias, pero estas aparecen en dos situaciones: o cuando se suspende el tratamiento y se reinicia, o cuando ya han pasado varios meses, ¿no? El tercer y quinto mes de tratamiento. También puede presentar en algunos casos insuficiencia renal aguda, disnea y shock. Es posible que haya teratogenicidad porque cruza la barrera placentaria. Si se puede, es mejor no usar la alta embarazo, ¿no? O sea, primero es recomendar a la gestante, perdón, o a la mujer en edad reproductiva que no se embarace hasta terminar el tratamiento, ¿no? Pero si la gestante está infectada, obviamente se corre el riesgo porque la paciente se puede morir de tuberculosis. Bien, la piracinamida es un derivado sintético de la nicotinamida. Tiene, recuerden, un potente efecto esterilizante, o sea, tiene mucha participación en la segunda fase, ¿no? Perdón, en la fase esterilizante sobre los bacilos tuberculosos que están latentes en los macrófagos, ¿no? Recuerden que allí es bien difícil, es la única que entra a los macrófagos en alta concentración para erradicar a estos bacilos que están latentes. Su uso asociado a rifampicina ha permitido reducir la duración de tratamiento de 9 a 6 meses. También, al igual que el isoniazid, es un profármaco que se convierte en forma activa por la piracinamidasa micobacteriana. Y muchas resistencias a este fármaco se asocian a las mutaciones en el gen estructural o promotor de la piracinamida. O sea, igualito que el isoniazid, ¿no? El sistema enzimático encargado de la activación es el que desarrolla la resistencia. Su absorción es casi completa también y se consiguen picos de concentración a las 2 horas después de la ingestión, ¿no? Su penetración tisular es excelente, incluye también el sistema nervioso central. Y entre sus efectos secundarios puede haber alteraciones gastrointestinales como anorexia, náuseas, vómitos, y también puede producir hepatotoxicidad. Entonces no se olviden que son 3 de los fármacos de primera línea son hepatotóxicos y ocasionan con frecuencia molestia gastrointestinal, ¿no? Entonces la hepatitis también se va a evidenciar por elevación de transaminasas. Puede aparecer artralgias, hiperuricemia. Continuamos con el etambutol, que es un derivado de la etilendiamina, también es muy activo frente al bacilo de Koch, pero sí se requiere que las poblaciones estén en pleno crecimiento, igual que la isoniazida, ¿no? Inhibe la biosíntesis de la pared de la micobacteria, y por lo que los mecanismos de resistencia se asocian con los cambios genómicos relacionados con la síntesis de los ácidos glucónicos. Igual casi todos, como los otros, alcanzan sus concentraciones pico entre 2 y 4 horas después de la ingesta. También su difusión tisular es muy buena y puede incrementarse en pacientes que tengan enfermedad renal crónica. Vamos a desarrollar la streptomicina, que se puede utilizar en aquellos pacientes que no pueden usar por alguna razón el etambutol, ¿no? Es un aminoglucósido derivado de un hongo de origen natural, es el Streptomyces griseus, ¿no? Su mecanismo de acción es interferir con la síntesis proteica bacteriana a nivel de 30S. Se bloquea la transducción del ARN mensajero, ¿no? Tanto al inicio como a la incorporación de los nuevos aminoácidos a la cadena, ¿no?, polipeptídea. La desventaja es que se tiene que administrar por vía intramuscular, ¿no? La penetración tisular es buena y pasa al líquido cefalorraquídeo cuando hay inflamación de las meninges, ¿no? Al igual que los otros aminoglucósidos, sus efectos adversos producen a trastornos auditivos tanto en la rama vestibular como coclear, ¿no? También producen nefrotoxicidad, y esto va a depender de la dosis y de la duración del tratamiento. Y la resistencia a la streptomicina está relacionada con las mutaciones en el
gen RPSL, ¿no? Que codifica la proteína ribosomal S2. Y otra mutación identificada, pero es menos frecuente, está codificada en el gen RRS. Entonces, no se olviden los genes que están alterados, ¿no? Que codifica el ARN ribosomal 16S. Entonces, destacamos como reacciones adversas la ototoxicidad en ambas ramas del octavo par craneal. También puede dar cefalea, alteraciones como la veritis, náuseas, vómitos, trastornos del equilibrio. O sea, puede dar un síndrome vertiginoso. La nefrotoxicidad se va a manifestar generalmente por la presencia de cilindruria, proteinuria y elevación de la creatinina en sangre. También puede provocar cierta disfunción neurológica a nivel del nervio óptico, puede dar neuritis periférica, parestesias peribucales, faciales y de manos, ¿no? También puede dar reacciones de hipersensibilidad como erupciones cutáneas, dermatitis atópica, estomatitis, dermatitis exfoliativa, discrasias sanguíneas, angedema y shock anafiláctico. Bueno, puede tener interacción con la dramamina y también con el ácido, con algunos diuréticos, ¿no? Con el ácido tetraclínico, la furosemida, también con antineoplásicos, con la ciprastina, la bumetanilo, con los AINES, con la vancomicina, la tiosepazol. Las dosis que ya les hemos mencionado. El tratamiento preventivo ya hemos hablado, diagnóstico precoz, vacunación con BCG, estudio de los contactos, la quimioprofilaxis en las poblaciones que hemos recomendado y obviamente hacer la promoción de la salud. Todos estamos obligados a hacer educación de la salud, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Nos quedan algunos minutos para hacer sobre la otra clase, ¿ya? Sí les queda tiempo, hasta las 4 me dijo Stephanie. Stephanie. Sí, doctora, tenemos clase hasta esa hora porque luego tenemos de otro curso a las 4. Listo. ¿Ya lo ven? ¿Ya ácidos nucleicos? Sí, doctora, sale su diapositiva. Ya. Perfecto, vamos a tratar de hacerlo más rápido. Bueno, entonces aquí vamos a hacer los antibióticos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, ¿no? Pueden bloquear la síntesis a nivel de varios mecanismos, ¿no? Inhibiendo la síntesis de nucleótidos, en la inconversión de los nucleótidos o interferencia con las polimerasas involucradas en replicación, ¿no? Tenemos en este grupo aquellos que inhiben la síntesis del ácido desoxirribonucleico, que son las quinolonas y los nitroimidazoles, y aquellos que inhiben la síntesis del ácido ribonucleico, que tenemos las rifamicinas, donde vamos a desarrollar la rifampicina. Dentro de los inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos, vamos a tener a los grupos de las quinolonas, que nos vamos a desarrollar, las rifamicinas, el trimetoprim y su rifametoxazol. Bueno, las quinolonas. Tenemos que son un grupo de antimicrobianos que se utilizan más o menos de la década de 60, donde se utilizaban las quinolonas de primera generación, como es el ácido neridíxico, ¿no? Todos son antimicrobianos quimioterápicos, sintéticos y de amplio espectro. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Es inhibir directamente la replicación al interactuar con dos enzimas, ¿no? Con la DNA girasa y la topoisomerasa 4. ¿No? Ahora, desde la década de 70 se incluyó el flúor en la posición 4 de las quinolonas y se denominan las fluorquinolonas, ¿no? Que ya incrementan su actividad bactericida y actúan a nivel de las cadenas de ADN, impidiendo el superenrollamiento. Las quinolonas se han utilizado ampliamente para infecciones, inicialmente
por gérmenes gram negativos, ¿no? Una vez que se adicionó el flúor, ya se vuelven de amplio espectro y fueron muy útiles, digo fueron porque la mayoría ha desarrollado resistencia para los gérmenes intrahospitalarios, ¿no? Antes, cuando recién se comenzó a utilizar, eran de alto costo. Ahora, cuando ya se dispone de medicamentos genéricos, ha reducido su costo, ¿ya? Pero sí tiene la ventaja de que tienen alta biodisponibilidad y tienen un alto nivel de bioseguridad. Hay algunas que tienen presentación enteral como parenteral. Bueno, la estructura básica de las quinolonas, ¿no? Entonces está formada por dos anillos. Tenemos que básicamente la potencia antibacteriana está en la posición 1 del nitrógeno. Tenemos un grupo carboxilo en el carbono 3 y un grupo carbonilo en la posición 4. Y la introducción del flúor en el carbono 6, que es fundamental para la síntesis de la fluorquinolonas. Y se han hecho muchas modificaciones, fundamentalmente en la posición del carbono 7 y en el nitrógeno 1, que eso hacen que mejore su espectro antibacteriano y su biodisponibilidad. Ese es el anillo básico. Tenemos el ácido anhidrícico, que es la quinolina de orina, y a la mano derecha la estructura de la ciprofloxacina, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos que inhiben el superreenrollamiento del DNA interfiriendo con dos enzimas, ¿no? La DNA quinasa y la topoisomerasa. Entonces, ¿qué hacen las quinolonas? Se unen. Ustedes saben que el DNA bacteriano es bastante extenso en relación a su posición dentro de la célula bacteriana. La célula bacteriana no tiene un núcleo central como tienen las células eucariotas, ¿no? Son procariotas. Entonces su material genético está disperso dentro de la célula, del citoplasma de la célula, y para que quepa dentro de la estructura bacteriana tiene que estar súper enrollado, ¿no? Entonces eso es lo que hacen las quinolonas, ¿no? Inhiben a la enzima de DNA quinasa, impiden el superenrollamiento del DNA, la unión del complejo DNA quinasa inhibe la replicación y la transcripción del DNA. Entonces, el blanco específico es interferir con la síntesis del DNA bacteriano. Penetran a la pared celular a través de las porinas, ¿no? Y luego ya se interactúan con la DNA quinasa y las topoisomerasas e impiden de esa manera el superenrollamiento. La unión a la enzima DNA quinasa la hace pues que es potente entre las gram negativos. Y la inhibición de las topoisomerasas 2 y 4 lo hacen eficaces contra los gram positivos, ¿no? Ya sabemos que se clasifican en varias generaciones. Aún se sigue utilizando las de primera generación como el ácido anhidrícico, que básicamente tienen un espectro reducido con bacterias gram negativas, excluyendo las pseudomonas, muy utilizadas en infecciones urinarias, como quimioterapias, ¿no? Entonces, aparte del ácido anhidrícico, tenemos el ácido oxolínico, la ciloxacina, rosoxacina, el ácido pipimídico y el ácido pirimídico. Dentro de las quinolonas de segunda generación ya tenemos las fluorquinolonas que tenemos para uso oral y uso parenteral, ¿no? Por ejemplo, la norfloxacina se sigue utilizando para infecciones urinarias, el norfloxacina. La ciprofloxacina tiene utilidad en muchas infecciones, incluyendo la de las vías urinarias, infecciones respiratorias, infecciones osteoarticulares, infecciones cutáneas, y tiene uso por vía parenteral y por vía. Igual que la que pefloxacino, florfloxacino y el ofloxacino, ¿no? Los más utilizadas son los que están en amarillo, ¿no? El omefloxacino también, muy utilizado, ya sus costos han bajado enormemente, ahora son bien utilizados.
Ahora, las quinolonas de segunda generación, a diferencia de la primera generación, sí tienen efecto contra las pseudomonas, incluyendo la pseudomonas originosa, ¿no? También tienen actividad contra la Neisseria gonorrea, el Haemophilus influenza y el Haemophilus ducreyi. Entonces lo hacen muy útiles en las enfermedades de transmisión sexual. Y su espectro antibacteriano contra los gram positivos incluimos el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis, incluso otros que son gérmenes gram positivos resistentes a las penicilinas y cefalosporinas. Y aquí estoy destacando que también tienen acción contra las micobacterias como tuberculicidas de segunda línea. Bueno, la de tercera generación tenemos el levofloxacino, se da más utilizado. Su espectro es similar al anterior, pero se expande a otros gram positivos como el estreptococo piógeno, el estreptococo neumonía, por eso es que se utiliza mucho en las neumonías. Y las de cuarta generación que tenemos el gatifloxacino, el mofifloxacino, muy utilizados, ¿no? En infecciones por anaerobios. Este es un resumen de lo que hemos ido mencionando, pero ya no nos queda mucho tiempo. Bueno, la absorción puede ser, es por vía, cuando se administra por vía digestiva, es variable, ¿no? Por ejemplo, la norfloxacina tiene bajo grado de absorción. La ciprofloxacina y pefloxacina intermedio. Y la ofloxacina, la gatifloxacina, levofloxacina son de alta absorción por vía. Se absorben mejor en ayunas. Su biodisponibilidad es del 50-85% y alcanzan el pico después de la media hora hasta las 2 o 3 horas, ¿no? Desarrolla el mínimo pasaje del efecto del primer paso a nivel hepático. Tienen amplia distribución hacia todos los tejidos, ¿no? Incluso ingresan intracelularmente. Alcanzan altas concentraciones en secreciones salivales, en las vías respiratorias, en la vesícula biliar, a nivel renal, en la próstata, en los líquidos seminales, líquido peritoneal, líquido sinovial. Es decir, por eso es que nos sirven para infecciones respiratorias, infecciones cutáneas, peritoneales, infecciones prostáticas, donde es como un santuario, donde llegan pocos antibióticos, llegan las fluorquinolonas llegan bien a la próstata, al líquido seminal, también llegan muy bien a la vesícula biliar. Por ejemplo, vamos a desarrollar la ciprofloxacina, ¿no? Cuando necesitamos el tratamiento en infecciones graves, le podemos dar 750 miligramos endovenoso cada 12 horas en adultos, ¿no? Infecciones moderadas, 500 miligramos cada 12 horas. Hay que hacer la corrección cuando la depuración de creatinina es baja por debajo de 30 mililitros por hora. En los niños la dosis es más alta, es de 10 a 20 miligramos por kilo por día y se reparte en 2 dosis. Si comparamos a las fluorquinolonas con las quinolonas de origen, su vida media es más larga. Se puede dar incluso en infecciones leves o moderadas cada 24 horas. Por ejemplo, una infección urinaria no complicada se puede hacer ciprofloxacina cada 24 horas. Tienen un efecto postantibiótico importante. Y las de tercera generación, como la levofloxacina, esperfloxacina, trobrofloxacina, tienen actividad contra anaerobios, como hemos resaltado, ¿no? Y las de cuarta generación, gatifloxacina, genitoxacina, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo no es muy baja, muy alta la concentración, ¿no? O sea, la ciprofloxacina no sirve, por ejemplo, para tratar meningoencefalitis, pero mejora bastante con el esperfloxacina, ¿no? Utilidad clínica, las de primera generación siguen siendo útiles para infecciones urinarias y entéricas, ¿no? Diarrea del viajero, infecciones urinarias no complicadas por gérmenes sensibles. La segunda generación tiene gran efectividad para infecciones urinarias, tanto complicadas como no complicadas, y las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Prostatitis, uretritis, cervicitis gonocócica por el Haemophilus ducreyi.
Útiles también el tratamiento de infecciones respiratorias altas y bajas, porque penetran muy bien a las secreciones bronquiales, al pulmón. También penetran muy bien al hueso, muy útiles a las infecciones, en las osteomielitis, estafilocócicas, por ejemplo, ¿no? Que se utilizan en el manejo de las infecciones urinarias, en las infecciones de las vías respiratorias, en las otitis externas, la pseudomonas, por ejemplo, son frecuentes en pacientes diabéticos, son inmunosuprimidos, en la sinusitis, en las neumonías intrahospitalarias por gram negativos sensibles, en las enfermedades diarreicas, ¿no? Por ejemplo, ocupan un lugar muy importante en el manejo de la fiebre tifoidea, ¿no? O sea, ahora son de primera elección. Y en las infecciones en pacientes con neutropenia, cuando se ha demostrado que los gérmenes dicha comunidad hospitalaria son sensibles, ¿no? Lamentablemente, antes la ciprofloxacina ha desarrollado mucha resistencia bacteriana. Ya hemos desarrollado en el capítulo de tuberculosis que son útiles como fármacos de segunda línea. También son las ciprofloxacina con la asociada claritromicina y abicacina, útil para el Mycobacterium avium intracelular. Y también cuando hablamos de estafilococos resistentes a meticilinas, podemos hacer una combinación de ciprofloxacina con rifampicina, ¿no? ¿Qué otras aplicaciones terapéuticas pueden tener para las infecciones de piel y tejidos blandos, ¿no? Por ejemplo, las úlceras de pie diabético, las úlceras crónicas infectadas, las úlceras de enfermedad vascular periférica, altas concentraciones en piel y tejidos blandos, ¿no? La foliculitis por gram negativos, el acné por gram negativos, infecciones de heridas quirúrgicas, ya hemos hablado de las infecciones de transmisión sexual. Los mecanismos de resistencia bacteriana desarrollan moléculas blanco, ¿no? Contra la DNA girasa, contra las topoisomerasas, ¿no? O también se puede, la pared celular se puede volver impermeable, ¿no? Y se alteran las bombonas de flujo. Incluso pueden provocar multiresistencia antibiótica, casi todas las quinolonas, la resistencia cruzada, ¿no? Porque alteran el sitio blanco y todas las enzimas donde actúan. ¿Qué reacciones adversas tenemos? Bueno, de las gastrointestinales, que son las más frecuentes, que incluso pueden dar diarrea y colitis asociada a antibióticos, pueden dar cefalea, mareos, raro que sean las alucinaciones, pueden dar rash, fotosensibilidad. En niños, no está recomendado su utilización en menores de 7 años porque se vio que en ratas en crecimiento interferían con el desarrollo del cartílago de crecimiento, ¿no? Bueno, si no hay otro fármaco que utilizar, sí se puede utilizar, pero siempre se sopesa riesgo-beneficio, ¿no? Dentro de las reacciones adversas a nivel hematológico puede dar leucopenia, eosinofilia, hemólisis, trombocitopenia. También pueden dar hepatotoxicidad, incluso pueden provocar falla renal aguda y prolongación del intervalo QT en electrocardiograma. En los años 70, las quinolonas, pues, entre los 70 y los años 90, las quinolonas ocuparon un sitial muy importante, eran como antimicrobianos de élite para el tratamiento de las sepsis intrahospitalarias, ¿no? Que ocasionaban mucha resistencia, pero como les dije hace un momento, esto ya ha cambiado bastante por el mal uso de las quinolonas. Se utilizaban para todo y han desarrollado resistencia bacteriana, ¿no? Entonces hay resistencia de pseudomonas, pero aún no siguen siendo útiles como fármacos antipseudomoniales, importantes en la multiresistencia de pseudomonas. Se puede dar incluso la ciprofloxacina en infusión continua. Bueno, el segundo grupo de antibióticos que interfieren con la síntesis de DNA son los nitroimidazoles, ¿no? Donde vamos a desarrollar el metronidazol, ¿no? Pero tenemos otros de este grupo que son el timetridazol y el tinidazol, ¿no?
¿Qué es lo que van a dar lugar a la disrupción de las cadenas de ADN, ¿no? Impidiendo su reparación? En este grupo también están, aparte de los nitroimidazoles, los nitrofuranos, que también impiden la lectura codónica del ADN al ARN mensajero, ¿no? Se inhibe la transcripción. El metronidazol también es un fármaco, ¿no? Se va a activar en medio anaerobio. Entonces, el metronidazol es un antibiótico muy útil en las infecciones por anaerobios. El metronidazol es de amplio espectro, es activo contra anaerobios y algunos protozoarios, ¿no? Como la Yardia lamblia, las tricomonas vaginales. El fármaco difunde dentro del organismo y aquí se reduce el grupo nitro, ¿no? Formando intermediarios químicamente reactivos que inhiben la síntesis de DNA o interfieren en su funcionamiento. El metronidazol es muy útil en las infecciones, en la erradicación del Helicobacter pylori. Ustedes saben que el Helicobacter pylori puede producir una gastritis crónica, pero también puede condicionar la aparición de cáncer gástrico, ¿no? También se puede utilizar el metronidazol en las activaciones de la enfermedad de Crohn, en la diarrea producida por antibióticos, en el acné rosáceo. Actúan sobre las proteínas que transportan los electrones en la cadena respiratoria de las bacterias anaerobias. En otros microorganismos se introducen las cadenas de ácido desoxirribonucleico inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces, es bactericida, tricomonicida y amebicida, ¿no? Entonces, aparte de las infecciones que hemos descrito por Helicobacter pylori, por anaerobios, muy útil en el tratamiento de las tricomoniasis, de la yardiasis, y también en el tratamiento de la amebiasis, sobre todo la amebiasis histolítica. Actúa tanto en las células en fase de división como en las células en reposo, ¿no? Son fármacos de bajo peso molecular, se unen pobremente a las proteínas y prácticamente no desarrollan mucha resistencia bacteriana, ¿no? Entonces, el espectro antimicrobiano incluye a los bacteroides frágiles, todo el género de bacteroides, ¿no? Destacamos sobre bacteroides frágiles, o sea, pueden ser utilizados en peritonitis. Puede ser utilizado en infecciones odontogénicas, ¿no? Que puedan producir, por ejemplo, celulitis facial por anaerobios, incluso abscesos intracraneales. Entonces, son sensibles al Fusobacterium, Aleobacterium, el género Prevotella, Veillonella, Porfiromonas, pero también son sensibles al Clostridium perfringens, el Clostridium difficile, que está asociado a la diarrea por antibióticos, ¿no? Y el Peptococos y el Streptococos, ¿no? Estos gérmenes anaerobios pueden producir también endocarditis bacteriana. Y destaca también su actividad contra el Haemophilus vaginalis y la Gardnerella vaginalis. Entonces pueden utilizar en las infecciones pélvicas, enfermedades inflamatorias pélvicas y en las vaginosis. El espectro antimicrobiano incluye pues todo el género Bacteroides fragilis, Distarsonis, Ovatus, Bacteroides oriolyticus, Bacteroides vulgatus, el Valiantinum coli, el Blastocystis hominis, que cuando las poblaciones bacterianas de Blastocystis hominis proliferan a nivel de colon, pueden provocar diarrea. Muy útil también contra el Campylobacter fetus, la Dientameaba fragilis, entameaba histolítica, o sea, muy útil para las amebiasis intestinales y amebiasis hepáticas. Y hemos hablado que es muy útil para las infecciones odontogénicas. El metronidazol viene en tabletas de 250 y 500 miligramos. Tenemos también cápsulas de 250 y 500 miligramos. Tenemos óvulos de 500 miligramos. Y tenemos suspensión para uso pediátrico de 250 miligramos por 5 centímetros. Por ejemplo, después de la administración intravaginal de los óvulos, ¿no?, el fármaco puede alcanzar concentraciones plasmáticas hasta el 2%.
Se distribuye muy bien a la mayor parte de tejidos y líquidos corporales, ¿no? Incluyendo el hueso, la bilis, la saliva, los fluidos peritoneales, pleurales, vaginales, seminales. Cruza la barrera hematoencefálica produciendo niveles significativos en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Les he dicho que puede ser muy útil en el manejo de los abscesos intracerebrales. Cruza la barrera placentaria y se excreta en la leche. Se metabolizan a nivel hepático por hidroxilación, oxidación y glucuronoconjugación. Su metabolito más importante es el 2-hidroxiletilmetronidazol y que todavía conserva cierta actividad bactericida y antiprotozoaria. Se excretan por vía renal hasta un 60% a 80% del fármaco. La vida media puede alcanzar las 8 horas. Ahora, en pacientes que tienen falla renal no altera los parámetros farmacocinéticos, por lo que no se recomienda la corrección de la dosis, ¿no? Se puede eliminar el fármaco por hemodiálisis, pero no por diálisis peritoneal. En pacientes con difusión hepática, el metabolismo es más lento. Puede provocar acumulación del fármaco y de sus metabolitos. Entonces, pacientes con hepatitis o enfermedades hepáticas hay que hacer reajuste de la dosis. Los ancianos y los niños prematuros tienen disminución del metabolismo hepático, ¿no? Porque no, bueno, en el caso de los niños no tienen bien desarrollado el sistema de la glucuronidrogenasas y en los adultos mayores o ancianos ya están en decremento, ¿no? Entonces, en las infecciones sensibles, para anaerobios sensibles, adultos de 1 a 2 gramos por día se reparten entre 2 a 4 dosis, ¿no? O sea, cada 6 o 12. Vía oral, en niños 15 miligramos por kilo en la dosis inicial, luego 7.5 miligramos por kilo cada 6 horas. En las vaginosis bacterianas, un óvulo de 500 miligramos 2 veces al día por 7 días, ¿no? Para el manejo de la vaginosis. Para el tratamiento de la tricomoniasis vaginal, 2 gramos en dosis única, o 250 o 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. Se puede acompañar, ¿no? Por vía oral el tratamiento. Pero el tratamiento debe ser local, pero también cuando es difícil de erradicar, las infecciones son recidivantes, se le puede dar por vía oral. En las colitis por Clostridium difficile, el tratamiento debe ser durante 10 a 14 días. La mebiasis, se recomienda duplicar la dosis, ¿no? Para la yaldiasis es de 15 miligramos por kilo, para la mebiasis intestinal o hepática es 30 miligramos por kilo por día, ¿no? En casos de absceso hepático, es en adultos 500 a 750 miligramos cada 8 horas por 10 días. También puede utilizarse en forma tópica para la acné rosácea 2 veces al día. Se puede utilizar para la profilaxis de la cirugía de colon o de esófago, o para las víctimas de violación, ¿no? Para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Es de segunda línea para la erradicación del Helicobacter pylori. Se tienen que dar por 14 días. Puede dar neutropenia, disfunción hepática, convulsiones, neuropatía periférica. Se considera categoría B de riesgo en el embarazo y no se recomienda en el primer trimestre de la gestación. A pesar de que muchos de los gérmenes que producen infecciones odontogénicas son sensibles, puede desarrollar enfermedad periodontal, caries o candidiosis oral. Puede dar también fiebre por antibióticos, exantema alérgico, mareos, cefalea, ataxia, glositis, estomatitis. Puede cambiar en la coloración de la orina, ¿no? Y puede provocar teratogenicidad y puede tener capacidad mutagénica, ¿no? Muy bien, la rifampicina, algo hemos hablado como tuberculosis de primera línea, sabemos que interfiere con la enzima RNA polimerasa, bloqueando de esta manera la síntesis del RNA mensajero, ¿no? Entonces, debe ser de uso limitado para infecciones bacterianas de otra índole que no sea la tuberculosis, para evitar la resistencia, ¿no? Ya sabemos cómo actúa. Ya sabemos que no debe utilizarse como monoterapia porque rápidamente desarrolla resistencia bacteriana. Actúa, ya sabemos, en todas las fases de las poblaciones bacilares, ¿no? En la de alta replicación, en reposo y la
en las bacterias latentes, ¿no? Todo el género Mycobacterium tuberculosis son sensibles, inclusive el Mycobacterium casasi, el marinum, el lepra, ¿no? Algunas cepas de Mycobacterium avium, el Mycobacterium acrecicelular y fortuito. Es extremadamente útil para la Neisseria meningitidis, ¿no? Incluso cuando hay epidemias de Neisseria meningitidis se puede utilizar como profilaxis, ¿no? Puede incluso utilizarse en infecciones severas por Staphylococcus aureus y en infecciones por Haemophilus influenza o por Legionella pneumonia. Mucho tiempo se comentó que tenían efecto antiviral, ¿no? Contra poxvirus y adenovirus. Pero no, obviamente no se utiliza como antiviral. Entonces se puede utilizar para la profilaxis de portadores asintomáticos de Neisseria meningitidis o como profiláctico frente al Haemophilus influenza tipo B y en el tratamiento de la lepra, ¿no? En las infecciones por Legionella, estafilococos y Mycobacterias atípicas, ¿ya? Y hemos desarrollado que se absorbe muy bien por vía oral, que se carga la dosis pico entre 2 y 4 horas, que se distribuye muy bien a todos los tejidos y líquidos corporales, que atraviesa la barrera hematoencefálica, sobre todo cuando las meninges están inflamadas, que atraviesa la barrera placentaria y que se excreta por la leche materna. Sabemos que el metabolismo es hepático por acción de las acetildeshidrogenasas. Tiene efecto del primer paso en forma significativa, ¿no? Se excreta por vía renal y fecal. Le hemos dicho que la dosis no es sobrepasar de 600 miligramos vía oral, ¿no? Cada 24 horas. Y usualmente pues se utiliza con isoniazida, piracetamida y etambutol o estreptomicina en el esquema 1. Ya hemos dicho la dosis, de más repetir. Entonces, sabemos que se debe utilizar con precaución en pacientes con hepatopatía previa. Hemos mencionado ya que puede haber elevación transitoria de transaminasa, fosfatasa, alcalina y bilirrubinas como ictericia durante el inicio del tratamiento que ceden al suspender el fármaco. El consumo regular de alcohol aumenta el riesgo de hepatitis inducida por el fármaco. No se debe administrar en pacientes con hipersensibilidad conocida al fármaco o a otra rifamicina, ¿no? Incluyendo la rifabutina, porque puede haber hipersensibilidad cruzada. Ya sabemos que puede teñir de anaranjado rojizo los líquidos y tejidos corporales. Sabemos que es un potente inductor del sistema enzimático microsomal, citocromo P450. Tenemos que reajustar la dosis en pacientes con enfermedad renal y enfermedad hepática. Hemos descrito ya las reacciones adversas, son las mismas que en el tratamiento contra la tuberculosis. Muy bien, con esto hemos podido cumplir con el desarrollo de las dos teorías que me fueron asignadas. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, alumnos. ¿Todo está claro? Stephanie, ¿algo? Sí, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo No, estás? parece que no hay duda de mis compañeros porque ninguno ha levantado la manito, doctora. Muy bien. Muchas gracias por su atención y también le aprovecho la oportunidad para agradecerles la postergación de ayer para hoy día porque no pude hacerlo ayer, tenía que hacer una presentación en el hospital. Muchas gracias a usted, A doctora. ustedes, a ustedes. Me Muy envía sus bien. diapositivas, por favor. Ya, Stephanie. Muy bien. En el Gracias. transcurso de la tarde. ¿Ya? Buenas tardes. Una Sí, pequeña pausa doctora. antes que haga su curso que tienen a continuación. Buenas Gracias. tardes. Gracias. Gracias Hasta a luego. ustedes.